tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre y bienvenidos una vez más. Aquí estamos para llevarles la mejor información, el mejor análisis de lo que ha acontecido en las últimas horas, en los últimos días, con todo el gusto y el agrado de que nos acompañe a través de las redes sociales de Cabecera, a lo cual le pedimos le dé like y se suscriba tanto al canal de YouTube como en el canal de Telegram, donde podrá además recibir la información que se genere momento a momento. Y bueno, en este día saludo a mis compañeros. Carlos Maguey, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues aquí arrancando ya esta semana, cada semana más calurosa que la anterior, sufriéndole muy duro en las mañanas, en las noches. Ayer estuvo nublado gran parte de la mañana y aún así no se sintió que hubiera mejorado el clima, ¿verdad? Pero aquí andamos sobreviviendo. Excelente, bienvenido, qué gusto saludarte. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues contento de estar por aquí, extrañando a la doctora Zuria, que no se pudo conectar el día de hoy. Pero pues adelante, hay que dar la nota a nuestros oyentes. Así es, le mandamos un gran saludo a Zuria, que esperemos pronto esté ya con nosotros una vez más. Y bueno, pues vamos iniciando este tema, pues el tema de la inseguridad, ¿no? Colima, pues ha destacado en las últimas semanas, meses, yo diría, ya con respecto al tema de la inseguridad, y nada menos y nada más que la noche del lunes, pues asesinan a Roberto Chapula, un diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, quien pues al parecer fue asesinado afuera de su domicilio. Lamentable lo que está ocurriendo en Colima, y una ciudad muy cercana aquí a la capital de Guadalajara, a 2 horas estamos, pero pues esto también como que se está corriendo esta inseguridad hacia esa parte del sur del estado, ¿no, Héctor? Pues fíjate que lamentablemente sí, porque cuando la administración de Fernando Moreno Peña se dejó el estado más seguro de la República y en pocos años se echaba a perder, y esta gobernadora no atina una, se la pasa en la Ciudad de México echando porras al gabinete, si hay un cierre de campaña en Yucatán o donde sea, ahí está presente apoyando a los de la 4T, pero hay muertos y muertos y muertos diarios. Ha habido días que hay entre 6 y 10 homicidios diarios, perdón la redundancia, y la señora ni se inmuta ni hace ninguna declaración. Lo único que dice es que le está dando órdenes a la fiscalía para que actúe. Pues no necesitan darle órdenes a una fiscalía para que actúen cuando hay homicidios, pero en fin, esa es la realidad de Colima. Tratamos de entender que sea por ajuste de cuentas, de grupos en el poder que se pelean el control del puerto de Manzanillo y las tantas brechas que hay para acceder al estado de Colima entre Michoacán y Colima, que es la ruta pues, de muchas drogas que vienen del sur, incluyendo goma de opio, y que pasan por ahí para luego llevarlas por la ruta del Pacífico hacia los Estados Unidos. Entonces, pues sí es preocupante que se estén peleando el control de la plaza, porque hay más muertos inocentes que los que son de la delincuencia organizada. En este caso, la fiscalía dice que no iban sobre el diputado, amigo mío, que iban sobre un muchacho que estaba junto de él, que andaba paseando los perros, pero en realidad no han mostrado los videos, cosa rara, pero que fueron primero tras el muchacho y luego voltearon y asesinaron también al diputado. Yo lo conocí en Colima, buen litigante, luego fue diputado por el PRI, estuvo también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego se retiró un poco de la política, también creo que fue presidente municipal, y últimamente creo que estaba prestado por el PRI al Verde Ecologista. Ya es que ese partido se nutre de todo lo que le caiga. Y está
alineado con el gobierno en turno en todos los estados y en la República. Entonces, pues eso es lo que pasa y lamentablemente no se puede controlar el grado de violencia. Esto ya permeó, hubo una gran desocupación hotelera en las vacaciones pasadas y se prevé que disminuya todavía más para las próximas vacaciones, recordando que Manzanillo y algunas otras playas de Colima son destino turístico. Pero además eso no queda ahí, es todo el corredor que viene desde la Laguna de Chapala, todo lo que colinda con Michoacán, la Sierra del Tigre, todo eso, y que colinda otra vez por Colima hasta Cuatro Caminos, ahí donde está la fábrica Tenquique. Toda esa zona está más caliente que un horno de una siderúrgica. Ese sería mi comentario. Está más caliente que la papelera de ahí del propio Atenquique. Sí, lamentable porque pues lo que hemos visto también acá en Mazamitla, ¿no? Lo vimos el fin de semana y todavía creo que ayer o antier hubo otro enfrentamiento, ¿no? Carlos Maguey, ¿qué nos cuentas? Sí, fíjate que quizás son regiones que tenemos muy claro que han sido complejas para los estados, los diferentes estados. Justo eso yo no hablaría de que sea un problema de una entidad, sino de una región. Estos puntos en los que se conectan Jalisco, Michoacán, Colima, todos ellos van encontrándose en algunos puntos y tenemos cada rato en Santa María del Oro, ¿no? Santa María de... ¡Ay! Se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo. La zona de Quitupan, la zona de justamente Colima, toda esta región, las limítrofes entre estos tres estados, han sido muy, muy peligrosas. Ya no es que de Colima se le estén contaminando a Michoacán, de Michoacán a Jalisco, en realidad toda esa zona está tomada por grupos de narcos, pero también la zona que colinda en el norte, por ejemplo, con Zacatecas, con algunos puntos ahí en la zona de la sierra, con Aguascalientes, esa zona que era habitada por los pueblos Huirraritari, o que es habitada por los pueblos Huirraritari, también está olvidado de la mano de Dios, ¿no? De repente nos acordamos de ellos hace 2 años cuando mataron a un joven estudiante de medicina, casi ya egresado de medicina, y nos acordamos mucho de ellos por la muerte de él, pero los casos de violencia ahí han sido cuantiosos. Entonces, creo que el problema es que vemos que se presentan muchos casos de violencia y que en la mayoría de ellos nos dicen que, bueno, que ya lo están atendiendo, que es una cosa de unos días, que se esperen, que aguanten tantito, que es normal, que en todos lados hay violencia, y la verdad es que no deberíamos verlo como normal. Sobre todo, insisto, ya nos lo dice Héctor, ahí en la zona de Colima ahorita es muy, muy difícil, es realmente una población, un territorio muy pequeño, y todo está igual. Y en las zonas limítrofes con Jalisco, bueno, pues estamos hablando de poblaciones que no tienen fuerza en términos de números de policía como para poderse enfrentar. El día de ayer en Encarnación de Díaz hubo enfrentamientos, llegaron de los municipios aledaños y bueno, tampoco te pueden mandar 50 patrullas cada municipio, ¿verdad? Te mandan 3, 4 patrullas, 2 patrullas, 4 o 6 elementos, porque pues es lo que pueden aportar. Y eso es a lo que le apuestan estos delincuentes, que ellos pueden llegar en un convoy de 50 patrullas, 50 vehículos con 100 delincuentes adentro, y pues no hay forma de que las policías municipales le hagan frente. Es terrible lo que se está viviendo en estas zonas limítrofes. Y la Guardia Nacional, bien, gracias, ¿verdad? Así es. Brilla por su ausencia. No pues justo están destacamentados, en donde, en el municipio que según es el más seguro de Jalisco, que es Vallarta, que hace poco nos lo vendieron así, ¿no? El municipio más seguro de Jalisco, el número 22 del país, es Vallarta, y les matan
cuate este que está señalado como presunto autor intelectual de la muerte de Aristóteles, ¿no? Se los matan allá y luego de eso retacan con no sé cuántos elementos, pues sí, ahí están bien, ¿verdad? En Vallarta, cuidando a la gente con lana y no cuidando a toda la gente del resto de las poblaciones. Y eso sin contar No, el y sobre levantamiento todo, de las dos perdón, muchachas, ¿no? Así Las es. dos. perdón que los interrumpa, Sí, pero el Héctor. show de Vallarta de la Guardia Nacional y del Ejército es ir a pasearse en la zona del malecón para que la gente se sienta segura. A nosotros no nos interesa sentirnos seguros en la zona céntrica de Puerto Vallarta. Los quiero ver por el Tuito, los quiero ver por San Sebastián del Oeste y por esa zona, que es donde están la de veras maña. Entonces, pues, ¿para qué los queremos abajo en Vallarta paseándose? Mejor que los dejen nadando ahí, que cuiden a los ahogados. Pues sí, es el tema de la inseguridad lo que pues destaca mucho siempre en todas las noticias y en todo nuestro país, lamentablemente, porque pues el mal manejo de este tema de seguridad pues, no ha resultado como con esta política de abrazos, no balazos, creo que no ha sido la más acertada. Pero bueno, vamos a cambiar de tema si les parece. Y bueno, hay una nueva suspensión contra el tramo del tren Maya, en esta nueva sentencia que se da, pero el presidente insiste que se trata de pues estos grupos de pseudoambientalistas, pero él dice que el tren va y va. Así es, ¿verdad, Héctor? Pues sí, pero pues va, pero con 2 suspensiones provisionales que la semana que viene se convierten en definitivas, porque además este lunes pasado, tanto el del Ejército como el de la Marina reconocieron que no tienen las manifestaciones de impacto ambiental básicas para una obra de esta naturaleza, y pues al final de cuentas creo que tendrán la razón los ecologistas, por más coraje que tenga Andrés Manuel en contra de ellos, porque cómo se ponen a hacer una obra de esa naturaleza con un suelo tan frágil, con tantos ríos subterráneos que tiene toda la península y con tanta vegetación que están derribando y con tanto daño al sistema, tanto ecológico como hidrológico, y a la fauna principalmente, cuando no tenían ni siquiera esos estudios, y llegan y arrasan con la selva, empiezan a tumbar, no sabemos a dónde, qué destino está teniendo la madera que están retirando de ahí, y prometen que van a reforestar, pero pues yo creo que después de la próxima glaciación, y mientras el daño ya está hecho. Entonces, qué bueno que un juez de distrito otorga, para eso son los amparos, y por más berrinches que hagan los de la 4T, hay que reconocer que los amparos son para suspender actos de autoridades que están violando mis derechos humanos. Entonces, que no les dé coraje, son autoridad y tienen que acatar, para eso es el juicio de amparo. Entonces, yo creo que aquí lo que tiene que hacer el gobierno federal es irse por la ley, aunque ya dijo Andrés Manuel, a mí no me vengan que la ley es la ley, y que saquen sus permisos como cualquier ciudadano que va a hacer una obra, que se ve el impacto ecológico que tiene, el impacto social, etcétera, y no nada más porque al presidente le ocurrió cambiarle la ruta, porque ahora, pues ni que estuviéramos jugando a los cochecitos, ahora que pase aquí junto a mi pierna. Pues no, o sea, el cambio de ruta implica toda una serie de estructura, de gastos, de estudios y de todo, que reconoce la misma autoridad el lunes, que no los tienen. Entonces, que me digan cómo están causando todo ese daño, porque todavía en la línea 1 y 2, digo, en las etapas 1 y 2, reconoció la titular de la Secretaría que sí los había cumplido la autoridad, pero ahora reconoce la propio encargado de la obra, que ahora es el Ejército, donde reconocen descaradamente que no cuentan con ellos porque están operando con el famoso aquel decreto que sacó de una hoja totalmente inconstitucional, que dijo Andrés Manuel que mientras fueran obras de él no se ocupaba en este tipo de estudios, que le podían dar provisionales. Pues imagínense, ese es el respeto a las leyes que tienen las autoridades, que deberían cuidarlas y respetarlas. Es una cochinada. Y sobre todo vigilar el cumplimiento de la misma, ¿no? Que eso es otro tema. Y hay que recordar que también la península de Yucatán, pues es un
es como un queso gruyère, ¿no? Tiene ríos subterráneos por todos lados, cenotes y una riqueza en flora y fauna importantísima, que pues es lo que está también afectando este tema. Ya lo dices, Héctor, muy atinadamente, estos estudios de impacto ambiental, pues ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? Carlos Maguey, ¿qué nos dices? Fíjate que me parece que este tipo de decisiones nos dan mucha certidumbre a algunos. Claro, a mí me parece que es un aliciente saber que hay una autoridad que es capaz de enfrentarse al gobierno federal o ponerle un alto al gobierno federal, aunque sabemos que hay gente que no lo ve así, ¿no? Sabemos que mucha gente lo ve por otro lado, siente que al contrario, que es negativo. Creo yo que siempre es bueno que haya ese equilibrio, un poder enfrente de otro, que le ponga pues un alto, una revisión a lo que está haciendo. Creo que en este caso estamos viendo un enfrentamiento ya más o menos constante. Ya hemos visto varias veces que se han dado algunas suspensiones en este y en otros temas, ¿no? Ya hemos visto algunas, si no me equivoco, cuando el padrón de usuarios de telefonía también hubo algunas suspensiones por ahí, también generó mucha molestia, y sin embargo es correcto, me parece que es correcto que eso se pueda dar, que haya una autoridad que se le pueda enfrentar al gobierno federal. Y lo más importante, en realidad, es que se llegue a revisar que los procesos sean los adecuados, que se tomen decisiones a partir de ello, para que no suceda lo que sucedió hace un año, ¿no? Con el tren, con la línea 12 el metro en la Ciudad de México, que bueno, justo estamos cumpliendo un año y 1 o 2 días, creo, de que se cayó este metro, y esas familias, casi, si no me equivoco, 28, 27 familias que quedaron con una persona que falleció en ese accidente. Bueno, pues justamente de eso se trata, de que no vuelvan a pasar estas cosas, porque el problema es que en México esas cosas no hay una sanción para quienes cometieron algún error, hicieron mal las cosas y se ocasionaron muertes, ¿no? Si esto sucediera así, si no se ciñeran a presentar los permisos, los estudios de impacto ambiental, bueno, pues habría daños irremediables, y creo que está bien que una autoridad en este momento le esté poniendo un alto al gobierno federal. Así es. Un tema que acabas de tocar es precisamente el primer aniversario sobre esta tragedia de la línea 12 del metro, que también pues ha quedado a deber toda la investigación, parece. Los detenidos pues son detenidos menores, los grandes obviamente creo que no los vamos a ver, ¿verdad, Héctor? Pues ya les hicimos un pastel de cumpleaños a los pernos, que resultaron ser los únicos culpables, ¿verdad? A ver, ¿dónde está la directora del metro, amiga de Andrés Manuel y de Sheinbaum, que tuvo la negligencia de, además de que había denuncias hasta del propio sindicato, de no darle mantenimiento preventivo al sistema de transporte público que ella misma administraba? O sea, ahí tenemos que empezar por una acción por omisión de la directora en eso de hace un año, y que no se resuelve el problema penal con su renuncia. Segundo, ¿quién construyó? ¿Cuántos se volaron? ¿Por qué creen que Mario Delgado y nuestro canciller tienen tanto dinero? No creo que sea casualidad haber construido el metro y luego salir forraditos, ¿verdad? Y por el otro lado, pues el gobierno de la central de la Ciudad de México, antes regentía. Entonces, pues creo que hay culpables que tarde o temprano van a salir. Las autoridades podrán ser omisas en las investigaciones porque son de la misma perrera, pero dentro de 3 años que cambie el gobierno, digo, en 2024, después del 2024 que cambie el gobierno, pues yo creo que las cosas serán diferentes en la investigación y se tendrán que reabrir todas estas investigaciones para buscar a los culpables. ¿Cómo es posible que la candidata preferida del presidente de la República sea alguien acusado de la negligencia que tuvo por ser la gobernadora de la Ciudad de México
a la que se le cae el sistema colectivo de transporte, a la que acusan de haber dado las licencias para construir en aquella escuela mal construida que se le cayó y mató a muchos niños, y todavía pretenda ser candidata a la presidencia de la República por Morena, ¿verdad? Entonces creo que hay algo mal en la política de este país. ¿Algo? Mucho, yo diría, ¿no, Carlos? No, desde luego, estamos viendo que está muy podrido eso. Además de los responsables en términos políticos y administrativos, no se nos olvide que hay responsables que son una empresa, ¿no? Que para eso se les contrata, ¿no? Que en este caso es Grupo Carso, y que tampoco los vemos pagando, ¿no? Y creo que eso sería más claro. No vemos ya no digamos a Carlos Slim, porque que sea dueño tampoco necesariamente lo hace responsable, pero sí a sus empresas, sí a alguien, a los jefes de obra, a los ingenieros que supervisaban, a los mismos ingenieros que recibieron las obras en el gobierno de la Ciudad de México, a la gente de gobierno federal en aquel tiempo de Felipe Calderón, que fueron los que financiaron, porque el recurso era federal, que financiaron la línea 12. Es decir, hay un montón de gente que además de las cabezas tendría que tener responsabilidad. Y creo que en el caso específicamente de los empresarios, ahí está, Grupo Carso es una empresa que debería estarse haciendo responsable, y como para que todo el mundo estuviera tranquilo, el día que se cumplía un año, ayer, Grupo Carso estaba anunciando que, bueno, no Grupo Carso, Telmex estaba anunciando que le iban que no iba a subir sus tarifas domésticas en México, Telmex, y como queriendo decir, miren, para que piensen bonito de mí, no se acuerden de que construí un tren que se cae, ¿verdad? Es uno de los muchos problemas. Sí, desde luego, los responsables políticos, los responsables administrativos, pero también los responsables técnicos y de construcción, que tienen que ser sometidos a una revisión de parte de la ley, y en caso de que se pudiera comprobar su responsabilidad, bueno, pues que se les sancione. Pues al parecer el arreglo que ya se tuvo ahí con las empresas de Carlos Slim es que iban a reparar los desperfectos, los daños, para pues cubrir de cierta forma esas condiciones, ¿no? Claro, y las medidas de reparación incluyen justo reparar el daño, las de restitución, perdón, aplicar medidas de no repetición, de reparación del daño, pero también se requiere justicia. Y la justicia no es ya lo hice bien y ya no se va a caer, no. Es cometieron un homicidio, sí, claro. Aunque no sea intencional, cometieron 27 homicidios, más los daños económicos, y es sobre de ellos que debieran estar respondiendo. Qué bueno que ya repararon, qué bueno que no cobren esas obras que hicieron, pero además tendría que estar reponiendo mucho más por las pérdidas que causaron en términos económicos, y todavía más tendría que haber responsables por las muertes que ocasionaron, y que justo si van y lo reparan y dicen ya no lo voy a cobrar, pues es una forma de reconocer, ¿no?, que fue de ellos la culpa, que son ellos los responsables de que se haya caído la línea 12. Sí. Héctor. Fíjate que yo no coincido en eso, porque las obras tienen un plazo donde puedes hacer responsable al constructor, pero si yo te entrego una obra, no me reclamas las garantías, pues después de algunos años ya no puedes venir a reclamarme. Sin embargo, en un sistema de transporte se le debe estar dando mantenimiento diario. Por eso yo empiezo a ser responsable a la directora del metro en esa época que fue negligente en no prever, porque digo, los pernos no se aflojaron el mismo día todos y se dieron el mismo día. Quiere decir que había nulo mantenimiento, y recordemos que había habido incendios en el metro. O sea, la gestión de Sheinbaum y su directora de metro fue terrible hasta hace un año que se les cayó, y de ahí para acá ha sido peor. Ahora, a Slim no lo van a tocar simplemente porque es el rico, millonario, aliado del presidente por sus propios intereses.
Nada más para que se den una idea, le acaban de dar el contrato, fíjense, ya inauguramos el Chafa-Aeropuerto Felipe Ángeles. Todavía no tiene internet y apenas la semana pasada le dieron el contrato. ¿A quién cree que le dieron el contrato para llevar internet al aeropuerto Felipe Ángeles, a la central avionera? Pues claro, a Slim, que es el amigo del presidente en todo y en todo lo apoya. Por eso no podemos creer o tratar de soñar, sería un sueño guajiro, que van a molestar ni siquiera con el pétalo de una rosa a alguna de las empresas de Grupo Carso. Pues lo bueno es que ya no hay corrupción, ¿verdad? ¿No? Es lo bueno, es lo bueno. Menos mal. Carlos, coméntanos cambiando de tema, coméntanos este tema que habla sobre las diputaciones y senadurías con respecto a la reforma electoral que pretende Andrés Manuel López Obrador. Desaparecer las plurinominales, ¿conviene o no conviene? Fíjate que no es desaparecer las plurinominales, y eso es lo interesante. Es modificarlo, ¿eh? El esquema. No, es que es tener solamente plurinominales. Es decir, bajar a solamente 96 senadurías y 300 diputaciones, pero dejarnos de las representaciones de mayoría relativa, perdón, de mayoría, y quedarnos con las de representación proporcional, que son, a lo mejor ya nos llamamos pluris, pero justamente son eso. Es una forma, me parece a mí, más equitativa, y hay muchas cosas que de la reforma propuesta no me gustan, ¿no? De hecho la mayoría, pero esa parte me parece muy buena. ¿Por qué? Porque los partidos van a obtener el número de escaños en función de la votación total que obtuvieron. Si obtienen el 70% de la votación y el resto de los partidos el 30%, pues en esa proporción van representados. Puede haber una sobrerepresentación, pero muy menor, y eso le garantiza a que haya una representación más real, porque tú vas a votar por listas, el día de hoy, no vas a votar ya por el distrito, el diputado de mi distrito, ya no. Ya es decir, que desaparecen los uninominales. Así es, desaparecen los distritos. Y se convierten en listas por estados. Y entonces tú votas por los diputados de la lista de tu estado, de tu entidad, y a tu entidad le corresponden 20 espacios. 20 diputados. Entonces, ¿tú qué haces? La lista viene, cada partido presenta sus 20, y entonces el partido que saca la mitad de los votos se lleva 10 diputaciones, y el resto se reparten proporcionalmente. Eso me parece que es mucho mejor que la votación por distrito. Me parece que es una mejor forma de representarse y que va justo de forma más proporcional. Dejarnos de este sistema en el que hoy un diputado va y te vende la idea de que va a trabajar por ti, y cuando está ya en Ciudad de México ya se olvidó, ya no se vuelven a dar una vuelta o solamente regresan para sus asuntos clientelares. No. Ya la lista me parece que es una mejor opción. Me parece que la representación proporcional es mucho mejor, mucho más, digámoslo así, fiel a la representación de los votos, y yo creo que eso sí debería ser algo que viéramos con buenos ojos y que se impulsara como algo positivo. Hoy en este momento el partido Morena seguramente le ve algunas ventajas, pero hay que decirlo, no necesariamente si con esta votación que hoy tuviéramos se repitiera, no habría gran diferencia, es decir, no obtendría grandes ventajas. Pero a mí me parece que la representación proporcional es una mejor forma de vernos ahí en el Congreso, y además un primer paso para reducir lo obeso que tenemos el Congreso de la Unión. Claro, después habría que hacer muchas más operaciones, como sacar tantos y tantos y tantos asesores que hay allá,
pero por lo pronto ese es un primer paso para poder empezar a adelgazar este sistema. Creo que es correcto. Héctor, ¿qué nos dices? Bueno, pues ahora sí yo no coincido con Carlos en eso, porque precisamente el modelo de listas hace que se permanezcan los únicos partidos fuertes en el país. Esta es una reforma diseñada para conservar el poder por parte de Morena en el próximo sexenio. Afortunadamente no va a pasar, que quede claro. O sea, está bien el planteamiento. El artículo 54 de la reforma creo que es muy claro en cuanto a que ya se quieren manejar el sistema de listas, que ahora era como se elegían a los diputados plurinominales. Prácticamente la fórmula la traspasan a este artículo para decir cómo se van a escoger los 300 diputados, ahora de mayoría relativa o por el sistema de listas. Pero yo sí digo, hay varias cosas buenas en la reforma, pero que no es el momento para sacarlas porque es a conveniencia del partido en el poder. Pero mira, por ejemplo, el tema de la reducción de diputados en el Congreso o senadores. Claro que la gente lo aplaude, pero ni los mismos partidos políticos tienen interés en que desaparezcan totalmente los plurinominales, porque es la forma en que pueden hacer llegar a su gente más capaz sin necesidad de desgastarlos en una campaña. Entonces, por ahí creo que va a haber mucha oposición. Pero también vamos reconociendo que es una porquería la propuesta de reforma en relación a cómo se van a escoger los candidatos a consejeros electorales al famoso Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas Ciudadanas y Lectura de Ouija y Tarot, con el propósito de controlar desde la propuesta de los candidatos a estas personas, a los que vayan a ir ahí. Y sí, dice muy bien que van a ser 60 personas, que 20 las va a mandar el Congreso de la Unión, supongo que 10 diputados, 10 senadores, que 20 las va a proponer el Ejecutivo Federal. Imagínense a los amigos del sureste del presidente metiendo 20 propuestas ahí, y 20 de la Suprema Corte, con una corte donde el ministro presidente de la Corte ya se convirtió en tapete del presidente. Entonces creo que la forma de mandar a gente a hacer campaña nacional donde los partidos no pueden participar, pues es muy peligrosa, porque además de ese nombramiento de 20 gentes por poder, todavía hay que recordar también que van a insistir en la equidad de género. Entonces, los 20 del Congreso de la Unión tendrán que ser 7, 7 y 6 o una cosa así, ¿verdad? Y el gancho es un tema para echarle en cara a los diputados de oposición, que no se pudo aprobar tampoco esta reforma como la eléctrica, acusarlos de traidores a la patria, etcétera, etcétera. Muy sencillo el tema. Ponle pesos y centavos y presúmele a la gente lo que se van teóricamente a ahorrar. A segundo lugar, y aquí yo creo que sí va a coincidir conmigo Carlos, porque él es un conocedor del sistema electoral, creo que es una invasión al federalismo el hecho de querer controlar, desaparecer los órganos locales electorales, y por el otro lado pretender controlar hasta el número de regidores o de diputados en los congresos de los estados. O sea, es ir a un sistema totalmente centralista, porque yo todavía recuerdo que vivimos en un estado libre y soberano en Jalisco, y eso lo tendrá que decidir el pueblo de Jalisco y no una imposición desde la Ciudad de México para que nos digan cuántos diputados puede haber en nuestro Congreso o cuántos regidores debe haber en el municipio donde yo radico. Creo que ahí es un atentado terrible a la soberanía del Estado. Sí, desde luego. Yo coincido con Héctor que hay elementos que no debemos permitir. Hay algunos que no están del todo mal. Yo no he coincidido con muchas de las propuestas presentadas por la Cuarta Transformación. Es decir, creo que
no he coincidido con ninguna, salvo con algunos pequeños aspectos de la reforma electoral. Sí me gustaría dejar claro que solo en algunos, por ejemplo, ese de la representación proporcional, a mí sí me gusta. A mí sí me parece Fíjate que que unos amigos diputados planteaban una contrapropuesta. Decir, bueno, si se viera adecuado, que entre en vigor hasta 2027. ¿Está bien? Pero bien trabajado, ¿no? Pero bien trabajado, Pero sí. bien trabajado. Y entonces ya le quitas el componente político de querer agarrar el control de todo, del partido en el poder, que quiera agandallar este modelo para hacerlo. O sea, sería un modelo ya implementado para entrar cuando haya un nuevo presidente y estemos a medio periodo del siguiente periodo presidencial. Ahí sí funcionaría un tema así. Así es. Pero pues la mejor opinión es la de usted, que nos acompañó en este programa. Gracias a Héctor, gracias Carlos, gracias a usted una vez más. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense y siga al timbre. Hasta entonces.